Ya, vamos a comenzar para poder seguir avanzando. Les voy a compartir pantalla para ir terminando lo que habíamos empezado a ver. ¿Lo ven? ¿Pueden verlo o no? ¿No? Ya. ¿Alcanzan a ver el cuadro comparativo o no? ¿Lo ven? Que alguien me responda, por favor, si alguien lo ve o no lo ve. ¿Lo ven? Sí, profesor. Ya, genial. Sí, profe, gracias, Génesis. Ya, entonces, estábamos en esta estructura, ¿no?, que tenemos actualmente y que lamentablemente pareciera ser que prevalece la estructura individualista y la competitiva, ¿cierto? Y el tema de la competitiva pasa más por la educación que los mismos padres realizan de sus hijos, más que esta actividad cooperativa. Ya, lamentablemente es así. Tenemos que avanzar hacia una estructura de la actividad más bien cooperativa, en donde los estudiantes formen pequeños equipos de trabajo, en donde cada estudiante aprende efectivamente lo que se le enseña, pero en conjunto, no de manera individual, ¿ya? De manera que podamos tener un trabajo en equipo y finalmente los objetivos se consiguen cuando todos, en estos pequeños grupos, todos consiguen aprender de manera cooperativa, ¿ya? Qué lindo sería tener una estructura de clase así, sobre todo en básica, ¿ya? De manera que los chicos crezcan con estos valores, ¿no? De liderazgo, de trabajo en equipo, de colaboración, de empatía, de solidaridad, etcétera. Creo que no es una mala idea, ¿cierto?, proyectarla durante este siglo, considerando que debemos colocar, ¿cierto?, la sociedad de una manera mucho más humana, ¿ya? ¿Alguien tiene algo que decir o algo que opinar respecto de esta estructura? ¿No? ¿Nadie? ¿Queda todo clarito? ¿Sí? ¿Todo clarito? Ya. Dice que la lógica de la homogeneidad, que es lo que tenemos actualmente, ¿cierto? Son aulas con estructuras individualistas y competitivas. Eso es lo que tenemos hoy, ¿ya? Lo que les hablaba hace un momento. Y la lógica de la heterogeneidad, ¿cierto?, de la diversidad, es justamente esta estructura cooperativa, a la que tenemos que idealmente llegar. Sin embargo, cambiar la estructura supone realizar cambios generalizados, ¿no? Muy importantes, los que podrían llevar bastante tiempo y gran esfuerzo por parte de los docentes. Y yo creo que no tan solo por parte de los docentes. Pero, si ustedes me permiten, yo creo que aquí está la clave de cómo generar los cambios, ¿ya? Si nosotros pensamos que los niños son el futuro del mañana, bueno, ahí están los cambios, ¿ya? Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, ¿ya? Como decía Gandhi, ¿no? Nosotros tenemos que ser los protagonistas de los cambios que queremos ver en el mundo, ¿ya? No hay otra manera, no podemos esperar que el otro lo haga o que el otro dé el primer paso, nosotros tenemos que liderar ese paso. El liderazgo también es una herramienta súper potente que tenemos que llevar adelante, ¿ya? Es súper importante que así sea, ¿ya? Y finalmente los ámbitos de intervención de este programa, ¿cierto?, tienen que ver con la cohesión de grupo, ya en donde los estudiantes justamente toman conciencia de lo que es ser un grupo, ¿cierto? También se habla del trabajo en equipo, con el fin de lograr una mayor y un mejor aprendizaje, ¿cierto?, ayudándose el uno con el otro. Y finalmente el contenido a enseñar, que tiene que ver, ¿cierto?, con este trabajo que se hace en equipo, ya organizando y planificando todas las actividades en el aula, ¿ya?
siendo el trabajo del equipo, ¿cierto?, el recurso para el aprendizaje, y también como una especie de autorregulador, ¿no? La cohesión de grupo, el trabajo en equipo y el contenido a enseñar son claves, ¿no? Son claves para entender o para echar a andar este plan, ¿cierto?, de colaboración, de cooperación, ¿ya?, en el aula. Es sumamente importante, ¿ya? Ahora, el contenido llamado trabajo en equipo es una competencia social que se debe desarrollar durante los años de escolarización, ¿ya? Por lo menos podríamos partir por ahí, ¿ya? Por formar equipos de trabajo heterogéneos y de ahí ir efectivamente diseñando planes y metas hacia el futuro, ¿ya? Ahí está la evaluación, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el foro número 3, que justamente deben trabajar, o algunos ya están trabajando, y la pregunta dice es si es posible lograr medidas de inclusión en las aulas de nuestro país, ¿ya? Si eso es efectivo, si se puede, no se puede, por qué sí, por qué no, y si hay una respuesta de algún compañero, tratar de justamente contraargumentarla, ¿ya? Hasta aquí estamos claros, para ir cerrando el tema del aula inclusiva. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Ya, vamos a pasar rápidamente para no atrasarnos con... Muchas gracias, Génesis. Vamos a pasar inmediatamente, les voy a compartir pantalla de... me imagino yo, que alguna vez... Me imagino que alguna vez... Esto se los coloqué y se los dejé también en el portal, ¿ah? ¿Ustedes saben lo que es el marco de la buena enseñanza? ¿Lo ubican? ¿Lo conocen? ¿Les hablaron alguna vez del marco de la buena enseñanza o no? ¿No? ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Lo ubican? ¿No? ¿Sí? Ya, perfecto. Ignacio, Génesis, muchas gracias. Ya, bueno, aquí se los voy a presentar, ¿no? El marco de la buena enseñanza, ¿ya? ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Lo ven en pantalla? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Si alguien me dice que sí, está por el otro lado. Ya. Ya. Muchas gracias, Almendra. Gracias, Ignacio. Ese es el documento del marco de la buena enseñanza. Contarles que el marco de la buena enseñanza, ¿por qué lo tenemos que revisar o volver a revisar? Es súper importante, porque el marco de la buena enseñanza, ustedes saben muy bien que es un instrumento guía que sirve para orientar la política profesional docente, ¿ya? Y dar a conocer los estándares que deben alcanzar los profesores, ¿ya? Que tenemos que alcanzar. Este fue creado en el año 2003, ¿ya? Por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, el famoso CPIP. ¿Lo ubican el CPIP o no? Yo me imagino que sí, me imagino. Bueno, este documento, que no es tan extenso, ya, bueno, permite reconocer las buenas prácticas pedagógicas, ya tiene 4 dimensiones, ustedes sabrán, se puede adecuar a todos los contextos sociales, culturales, ¿cierto? A las especialidades, a los niveles educativos, ¿cierto? Comprendiendo además que existe una gran diversidad de contextos sociales, de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Entonces el marco para la buena enseñanza se puede aplicar en todos los ámbitos, en todos los niveles socioeconómicos, los niveles culturales, los niveles de complejidad, porque son estándares que pueden ocupar todos los docentes, ¿ya? Es más, yo creo que más de alguna vez, si es que alguna vez les fueron a evaluar las clases, por ejemplo ustedes, ya la jefa UTP utilizó justamente estos criterios, ya estos criterios con los dominios de cada uno y que los vamos a revisar, ya lo que hace este marco de la buena enseñanza, ¿cierto? Es que intenta representar, lo dice textualmente, pero más que representar, ¿no? Es evaluar, es analizar, ¿cierto? Todas las responsabilidades que posee un docente en su trabajo diario, ¿ya? Y que contribuye al éxito de su labor, ¿ya? Es decir, cumpliendo cada uno de estos criterios, de estos estándares, debería funcionar bien, ¿ya? Debería funcionar bastante bien la práctica pedagógica.
¿Ya? Y por lo mismo es que este marco para la buena enseñanza no pretende ser como una especie de instrumento inquisidor, ¿no? Por el contrario, no pretende ser un marco rígido de evaluación, sino que un aporte al mejoramiento de la enseñanza por parte de los docentes. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que puede ser este marco de la buena enseñanza? ¿Tienen algún recuerdo, algo que les haya quedado un poquito marcado? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Dice que el marco busca entonces representar todas las responsabilidades de un profesor en el desarrollo de su trabajo diario, tanto las que asume en el aula como en la escuela con su comunidad. Dentro de uno de los criterios justamente habla ya de la relación, ¿cierto?, humana con la comunidad, ¿no? Que contribuyen significativamente entonces al éxito del profesor con sus alumnos. ¿Ya? Ahora, tres son las preguntas básicas que recorren el marco de la buena enseñanza. ¿Ya? ¿Qué es necesario saber? ¿Qué es necesario saber hacer? ¿Y cuán bien se debe hacer o cuán bien se está haciendo? ¿Ya? Yo creo que si todos los docentes se guiaran por este marco y cumplieran por lo menos el 80% de este marco, tendríamos una educación de verdad de gran calidad. Se los digo, no tan solo a nivel municipal, sino que en todos los niveles. Yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo. ¿Alguien tiene algún recuerdo de este marco de la buena enseñanza y todo lo que yo le he dicho de este documento? ¿Alguien quisiera dar alguna opinión al respecto? ¿No? ¿Nadie? Nadie se acuerda mucho, ¿eh? Ya. Aquí les voy a refrescar la memoria. Aquí están los 4 dominios del marco de la buena enseñanza. ¿Se acordaban o no? ¿Se acuerdan un poquito? El primero, el dominio A, tiene que ver con la preparación de la enseñanza. ¿Ya? Génesis dice, yo creo que el marco de la buena enseñanza es un eje central, una guía para alcanzar una buena gestión educativa. Pero por supuesto, por supuesto. De eso se trata. No se trata, insisto, de que sea un instrumento de evaluación inquisidor para los profesores, en donde el que no cumple, no sé, por 40% se tiene que ir o tiene que hacer un curso de perfeccionamiento, etc. O sea, es justamente un instructivo guía, ¿ya? Que oriente nuestra política profesional docente. Sí, absolutamente de acuerdo. Es muy estándar y sirve para todos los profesores en todas las áreas, absolutamente. Muy bien, Génesis. Estos 4 dominios tienen que ver con la preparación de la enseñanza, el dominio A, el dominio B, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, el dominio C, la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, y el dominio D, las responsabilidades profesionales. Y cada uno de los dominios, obviamente, tiene criterios, ¿ya? Criterios, ¿ya? Y aquí está cada uno, en el fondo, esto es como ver una rúbrica, ¿no? O sea, uno podría hacer una rúbrica con estos criterios perfectamente y evaluar a un docente par, por ejemplo, ¿ya? Eh, el criterio de preparación de la enseñanza, obviamente tiene que ver con el dominio que tienen los contenidos, ya con el dominio de los contenidos de cada profesor en su subsector correspondiente, porque tiene que ver con los contenidos, con la didáctica, con la evaluación, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el contenido, el primer criterio, ¿cierto? Tiene que ver justamente con el dominio que tiene el profesor y los contenidos que enseña, ¿ya? En segundo lugar, tenemos el criterio B, que habla de la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje y que en el fondo habla del clima de aula. Ojo, que no es necesariamente lo que hemos estado viendo nosotros. O sea, la gestión de aula, para mi gusto, este es como el corazón de la gestión de aula. Por eso les digo que para mí era súper importante revisar este documento. Yo sé que lo habían visto, pero para mí darle la mirada desde la gestión es súper importante, ¿ya? Porque estos 4 en el fondo envuelven todo lo que el profesor debe realizar, ¿ya? Bueno, el criterio B, como les digo, habla de la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje y habla justamente de cómo el profesor gestiona el aula, porque el profesor puede ser muy capo, digamos, en la preparación de la enseñanza, puede saber mucho, pero a lo mejor no es capaz de crear un ambiente propicio, ¿ya? Un ambiente, un clima, un buen clima de aula, y justamente habla del clima, de las expectativas que tienen con sus estudiantes, de las normativas, del ambiente en general, que es súper importante. Hay profesores que son muy buenos en términos de contenidos, pero no son capaces de tener un dominio, ¿cierto?, adecuado del aula. Y en el fondo, yo como director, a mí no me sirve un profesor que sepa muchas cosas, pues si incluso usted sabe muy bien que la información y el conocimiento están en la red, entonces no, en realidad yo necesito
que un profesor esté mucho más preocupado de generar un ambiente propicio, porque esa es la base para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero es la mirada que yo veo en un hoy por hoy. Ya, yo que soy más viejito, pucha, para mí era súper importante que el profesor supiera, que fuera casi una enciclopedia. Hoy creo que no me es tan importante. Obviamente tiene que dominar los contenidos, por cierto. Cada uno va a las carreras en torno justamente a lo disciplinar, pues, pero creo que hoy por hoy el mejor profesor en términos de gestión es aquel que mantiene justamente este ambiente propicio. Bueno, es mi humilde opinión, ¿ah? Es mi humilde opinión. Luego el criterio C habla de la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y habla de la gestión pedagógica en general, ¿no? Habla de la planificación, ¿cierto? Del trato del contenido, de cómo lo imparte, de la optimización de los tiempos, ¿cierto? De corroborar aprendizaje. Qué importante es corroborar aprendizaje, hacer esta retroalimentación al final de la clase. Ya más que entregar contenido y hacer una prueba escrita, digamos que en realidad no te dice nada, corroborar aprendizaje es tremendamente importante. Insisto, los 4 dominios, los 3 que hemos visto ya son demasiado importantes, ¿ya? Y tienen que ver con gestión propia dentro del aula, ¿ya? Y el último criterio que habla de responsabilidades profesionales, que son más bien administrativas, pero también tiene que ver con las relaciones que el profesor, ¿cierto?, establece, ¿no? Estas relaciones humanas con la comunidad, el trabajo en equipo, ¿cierto?, con sus pares, la autorreflexión, las relaciones humanas con la comunidad en general, con padres, apoderados, directivos, etcétera, y su propia actualización curricular, ¿ya? Yo, en lo personal, me gusta bastante este documento, el marco de la buena enseñanza. Creo que me parece que son muy buenos los indicadores para evaluar a los docentes, a los colegas. Se puede hacer perfectamente una autoevaluación, se puede hacer perfectamente una coevaluación con los docentes pares. Ya perfectamente puede existir un par de visitas por parte de la GFUTP. Ya me parece que los criterios, ¿cierto?, están bastante claros. Yo ahora, por ejemplo, en cuanto a la creación de un ambiente propicio o a la enseñanza para el aprendizaje, en el BOLC incluiría justamente el aula inclusiva, ¿ya? Absolutamente. Porque no, si ustedes se ponen a leer, no hay nada de aula inclusiva. Creo que es lo único que agregaría, ¿ya? Yo no sé si están de acuerdo. Ahora, me gustaría que me compartieran esta pregunta que voy a dejar ahí para que pudiéramos terminar, ¿cierto? Con esta reflexión del marco de la buena enseñanza, para no ir profundizando por cada uno, porque obviamente ustedes son estudiantes terminales y más o menos comprenderán y han profundizado respecto a este marco. Yo no sé si a lo mejor lo han evaluado en algún momento. Yo necesito que me compartan esos testimonios en base a estas preguntas, ¿ya? Porque son importantes los criterios expresados por el Mineduc en base al marco de la buena enseñanza y cuáles son sus efectos en la gestión de aula. Eso me interesa. Me interesa que esto, ¿ya? Lo logren relacionar y conversemos un poquito de cuáles son los efectos de la gestión del aula, considerando dominios, criterios, ¿cierto? Y estos descriptores. ¿Ya? Me gustaría, obviamente, escucharlo. Yo sé que esto lo tienen, pero me gustaría escucharlo a ustedes respecto de cómo vinculan estos criterios, ¿cierto? Del marco de la buena enseñanza con la gestión de aula. ¿Ya? No lo quise transformar en foro justamente para que lo discutiéramos acá en clase. Lo escucho. ¿Alguien quiere empezar? No tengo problema con quien quiera, ningún problema. ¿Nadie se anima? ¿Nadie quiere dar alguna opinión respecto del marco de la buena enseñanza? Vincularlo justamente, es una actividad que yo tenía pensado hacer ya, a ver si podemos hacer una pequeña reflexión. ¿A alguien le ha tocado estar evaluado por este marco, por ejemplo? ¿Les parece bien este marco como para evaluar a docentes? Profe,
¿Se Cuéntame, escuchó? Ignacio. Sí, por Qué supuesto. raro, estaba hablando y no pescaba No se mucho. preocupe. Allá. Claro, es totalmente importante este marco, si bien es como, o sea, bueno, es todo lo que hacemos dentro de lo que es el contexto escolar. Eh, la verdad, este marco de la buena enseñanza lo paso casi todos los años en todos los ramos que he tenido de educación física. Ya. Eh, siempre lo vemos a profundidad totalmente. Y los cuatro dominios son bastante importantes, el A, B, C, A, B, C y D, ¿cierto? Claro, A, Ujú. B, C y D, Cuatro. más importante, Ujú. claro. Y bueno, dentro de la pregunta, ¿cuál era, profe? Dentro de la gestión, ¿no? ¿Cómo lo vinculan? O sea, ¿qué vínculo tiene con la gestión en el fondo, con la gestión de aula? Eh, tiene harto que ver, o sea, viéndolo así como a la rápida, una respuesta rápida, es todo, o sea, bueno, dentro de lo que son las responsabilidades profesionales, creo que tenía que ver, ¿o no? O dentro de bueno, dentro de los cuatro aspectos, la creación del ambiente propicio, en la enseñanza del aprendizaje para todos los estudiantes, y dentro de la preparación de la enseñanza como como tal profesor, uno tiene que planificar, crear el ambiente, que sea propicio, que todos los estudiantes aprenden saber que todos los estudiantes aprenden de diferentes maneras y que tengo que realizar planificaciones de diversas maneras de explicación para que todos puedan aprender, y dentro, más o menos, en esos aspectos. Ignacio, y para usted como profesor de educación física, ¿hay alguno de estos dominios que tenga mayor importancia? A lo mejor dentro de su especialidad, por ejemplo. Bueno, siempre lo que más cabe resaltar es que nos dicen que siempre hay que preparar la enseñanza. Ya, perfecto. Típico del profesor de educación física y que, bueno, dicen que no leen, que no se esfuerzan tanto, que no estudian. Si bien se ve reflejado, a veces sí, a veces no, para que estamos con cosas. Eso depende de cada Eh, uno nomás. claro, eso igual depende de cada Sí, uno, pero sí, la realidad igual se ve. Bueno, siempre nos dicen que hay que planificar, que hay que ir con la clase estructurada, que no podemos llegar a inventar, porque si uno llega a inventar, al final la clase no fluye. claro. Entonces, Improvisar, en el fondo. claro, improvisar, y el profesor de educación física es bueno para improvisar. O sea, se te ocurre un juego, ya vamos con este juego, aunque a veces eh, claramente hay que planificar y también utilizar diferentes variantes para que la clase salga bien y sea bastante estructurada y tenga eh, diferentes juegos, diferentes variantes, entonces para que sea mucho más entretenido, no solamente estar en un solo objetivo. Claro. Entonces, para mí, bueno, para mi opinión, todas son importantes, pero creo que la preparación de la enseñanza es una de las más importantes, bueno, yo creo, o sea, esto es lo que yo opino, porque, bueno, en el contexto de educación física, crear un aprendizaje, o sea, un ambiente propicio de aprendizaje, se da, ya que todos los alumnos están encerrados en las aulas de clase y lo único que quieren es salir al patio, recrearse. Yo eso le Entonces, quería comentar, porque yo creo que se le hace más fácil al profesor de educación física mantener el buen clima, a diferencia del aula de las cuatro paredes, donde los niños quieren puro salir. Yo estoy totalmente de acuerdo, y justamente le iba a preguntar eso. sí, pues, bueno, en mis casos, bueno, ya he tenido todas las prácticas, siempre se da, o sea, es algo innato, es como que uno llega a la clase y, oh, buena, profe, con todo el debido respeto que el Claro, alumno claro. de educación física, buena, profe, ya hagamos esto otro, ¿qué les gustaría hacer? Y ahí dan su idea, claramente tengo que pasar primero la clase, el objetivo, pero siempre para generar, que sea el mayor el ambiente propicio, siempre ya los últimos 20 minutos hacer los juegos que más les guste, y eso les gusta a todos los niños también. Entonces se da una gran confianza, un ambiente bien grato, el que sea entre el alumno y la clase de educación física. Y en todas las prácticas nunca he tenido drama, Me muy acogedor. imagino, me imagino, Ignacio, me imagino. No es como las otras clases que son más complicadas, con matemática, lenguaje, biología, naturaleza. Muy bien, pues Ignacio. Oiga, gracias por compartir. Me interesa sobremanera la opinión de alguna educadora diferencial, porque entiendo que el trabajo y la labor de ellas también es distinta, reviste otra arista, otra mirada, ¿cierto? Que tiene que ver con las adecuaciones curriculares,
evaluación. ¿Hay alguna por ahí que quisiera compartir, alguna experiencia? Hola, profesor, buenas noches, ¿cómo Jacqueline, está? muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno, Mire, profesor, yo no tengo mucha experiencia en colegio, más que ya. las prácticas, porque Perfecto. actualmente no trabajo en el sistema, Ya. pero sí creo que el marco para la buena enseñanza es una excelente herramienta guía para el trabajo o la gestión docente, en el sentido de que en la evaluación que se hace a través de este marco nos permite a nosotros darnos cuenta de lo que estamos haciendo, porque muchos profesores no reflexionan sobre la gestión o sobre el trabajo educativo que ellos hacen dentro de las aulas. Y sin duda que trabajar con este marco nos ayuda a ir reflexionando en la marcha de lo que estamos haciendo bien y lo que hay que mejorar y lo que hay que cambiar. También considero que, perdón, No se preocupe. eh, que este marco ayuda a generar procesos, da como un comienzo y así se va realizando mejoras continuas de la labor que uno va realizando y creo para mí son todos los, eh, se me olvidó la palabra, perdón, pero todas las letras del marco, Los criterios, los criterios. criterios, eso, la Ujú. tenía en la punta de la lengua, son importantes, pero para mí el más importante es la responsabilidad profesional, porque siento Mira, que nunca he escuchado la respuesta, he escuchado de las tres primeras, pero nunca el último. Por favor, profundice. Me interesa su respuesta. porque siento que nosotros los docentes tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, ya que formamos personas que van a constituir una sociedad en el futuro. Entonces, sobre todo la ética debe estar enmarcada en nuestra labor educativa. Y hoy en No le escucho nada. Ay, perdón, no sé Ahí por qué sí, razón se ahí sí, bloqueó. ahí sí. No sé Ahora en qué sí, parte quedó. todo de nuevo. Porque, no, porque estábamos en la mirada ética de que vamos a formar personas y que la responsabilidad, digamos, está de los primeros, de la responsabilidad profesional. Ah, claro, sí. Ucha, me confundí un poco. Fueron un par de Eh, segundos, ¿no? Sí, en realidad a eso apuntaba, que muchos profesores han perdido esa ética, muchos trabajan por tener un sueldo fijo, por em, tener un trabajo seguro, por tener los beneficios que tiene la educación, porque si bien no es un trabajo que se enriquece, tiene sus ventajas, y Claro. siento que mucha gente busca eso en esta carrera, pero en el fondo no tienen ese espíritu de poder cambiar a personas, de poder mejorar esta sociedad que está tan carente de valores y de humanismo. Sí. Entonces siento que la responsabilidad profesional es fundamental para todas las otras criterios. Yo siento que esta responsabilidad, disculpe que complemente su respuesta ya, me parece muy buena, porque la verdad es que claro, o sea, yo creo que todos tenemos como expectativas de lo que es un docente, ¿no? Pero yo no sé honestamente si los formadores de formadores, en el fondo, los profesores de los futuros profesores, estamos haciendo bien la pega, porque en el fondo esto es como igual que los niños, ¿no? Los valores vienen de la casa. Entonces yo formo a futuros profesores, pero yo no los voy a hacer cambiar en términos valóricos, ¿ya? O sea, yo me puedo enfrentar a un súper buen profesional, ¿no? Que sea un extraordinario docente en términos de contenido, que sea un extraordinario docente en términos de crear una gestión, de ser un líder, ¿cierto? De crear un buen clima de aula, que sepa planificar, que sepa optimizar los tiempos, pero que en términos de responsabilidad profesional a lo mejor simplemente no está ni ahí porque, claro, encuentra en este trabajo una pega segura, como dice usted, como dice muy acertadamente usted, Jacqueline, y a lo mejor está súper ausente de valores, porque en el fondo a lo mejor, no sé, lo motiva el dinero o quizás que otras cosas. ¿Me entiende? Ahora, para mí el tema de la calidad humana es vital, es vital. Yo creo que usted dio en el clavo con eso. Y yo creo que cada equipo directivo debe saber cómo equilibrar, ¿ya?
en el fondo los directivos de repente velan por lo que dice la jefa UTP, o sea, oye, me falta un profe de esto otro, y están apurados y eligen a cualquier persona, y no saben que en el fondo este trabajo tiene que ver con lo humano, muy desde lo humano. Entonces las prioridades también van cambiando. Probablemente si yo hubiera sido un director de colegio en los años 80, me hubiera importado mucho que el profesor, no sé, pues, hubiera sido para mí súper importante el criterio A, pero resulta que estamos en el siglo XXI y a mí me interesa más un profesor que efectivamente tenga una responsabilidad y tenga un perfil ético súper importante, ¿cierto? Quizás más que domine contenido. ¿Ya? Yo creo que los tiempos van cambiando y uno va teniendo también distintas miradas. No sé si lo comparte, Jacqueline. Pero me gustó mucho lo que dijo, de verdad. Lo comparto muchísimo. Sí, totalmente. Bueno, yo, como le explicaba, no tengo mucha experiencia, pero sí he conocido experiencias de otros docentes y que Ujú. incluso se han enfrentado a situaciones que hay que tener una capacidad de ser duro, porque son situaciones difíciles cuando los niños, por ejemplo, son abusados Ah, claro. o sufren violencia. Y he conocido docentes que han tenido que ir a juicio Sí, y eso es una responsabilidad profesional porque está la ética, porque exacto. él no quiere que este niño siga siendo vulnerado y ese es uno de nuestros valores como futuros docentes que están marcados en nuestro perfil de egreso. O sea, si yo no voy a priorizar y no voy a defender el derecho de un niño, no sirve que yo sea un buen profesor y que enseñe muchos contenidos, o sea, tengo que priorizar eh, su integridad ante todo. Estoy totalmente de acuerdo porque yo alguna vez lo viví. Alguna vez defendí a una estudiante justamente de un problema de abuso sexual y en un colegio, colegio católico, me acuerdo. Y se me desvinculó justamente por eso, por haber hecho esa defensa de la niña en desmedro justamente del otro involucrado que era otro profesor y que tenía un vínculo ahí con una de las directivas. Así que absolutamente, yo prioricé más la moral, pero no importando que me hayan desvinculado, que me hayan echado del colegio, sino que creo que mi conciencia quedó mucho más tranquila que haberme quedado callado y haber sido cómplice de algo como eso, absolutamente. Estoy Sí, súper pesa. orgulloso, súper orgulloso de cómo actué. Así que, como ni se imagina cómo siento lo que usted está diciendo, porque eso es así, de verdad. La verdad es que lo entiendo porque yo en una práctica fui testigo de un abuso físico ¿Ya? y yo por miedo a que me calificaran mal en mi práctica o a tener Ujú. problemas con la directora o con la UTP, yo callé, entonces como que hasta el día de hoy vivo con esa culpa, porque quizás si ese niño sigue siendo vulnerado y la verdad es que por eso desde ese momento en adelante yo dije, no importa perder lo que sea, mi trabajo, Mm. hay muchos trabajos que uno puede encontrar, Y pero quizás Jacqueline dejar pudo haber tenido más alternativas también po, de solución. claro, entonces Más allá de ese silencio medio cómplice, yo entiendo su situación, o sea, usted estaba en práctica y había más temores, ¿cierto?, que certezas, pero pudo haber tenido más alternativas, de verdad. sí, por eso le digo, vivo con la culpa a diario, porque no tuve el valor para enfrentar la situación y callé, y por eso desde ahí no quiero callar nunca más si vuelvo a vivir una situación así. Sí, yo creo que el costo para las personas que cultivamos la moral, ¿cierto? Es como alto, ¿no? Es como alto, pero uno duerme tranquilo, de verdad. Yo creo que para eso tenemos la conciencia es como nuestra campanita del sentimiento de culpa, po, ¿ah? Nuestro Pepe Grillo, por decirlo de alguna manera. Yo que soy más viejito. ¿Ya? Sí, pues sí, es verdad. Jacqueline, y la última, porque en realidad nos están quedando poquitos minutos para ir cerrando. ¿Dónde dejaría usted toda esta problemática de la inclusión? ¿En qué dominio y por qué? ¿En qué dominio? ¿Dónde dejaría la Eh, inclusión? Yo todavía tengo dudas, por eso, por eso quería hablar con un educador la diferencial. inclusión la dejaría en la ¿Qué enseñanza criterio? para el aprendizaje de todos los estudiantes, de Ah, ya, todos. en el C. Inclusión. Sí, yo creo que por ahí Exacto. va la cosa. Sí, también lo pensé. Yo estaba entre la C y la D. También en la responsabilidad profesional, porque Ah, también hay una mirada ética y moral al respecto. sí, tiene razón.
porque también, o sea, usted tiene dos alternativas, o incluye o discrimina, y la discriminación negativa ya es inmoral. Entonces, también lo pensé por ese lado, ¿ah? Pero creo que la enseñanza para el aprendizaje, todos los estudiantes sí, también podría quedar como criterio en términos de mi práctica, como yo incluyo prácticamente como un deber, ya ni siquiera me interesa si usted está de acuerdo o no, es un deber, digamos, realizar inclusión. Es No sé si lo esencial. comparte. Esencial, por cierto. No sé si lo comparte. Sí, totalmente. Podría estar en ambas complementadas, tanto en la responsabilidad profesional como en el aprendizaje para todos. Claro, porque la Porque responsabilidad, si agregamos el valor, digamos, moral del docente, ahí ampliamos. Podemos colocar un montón de otros más. ¿Me entiende? Exacto. Sí, comparto con usted. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias por su respuesta, de verdad. Muy enriquecedora, por cierto. ¿Alguien más quisiera opinar en estos últimos minutitos que nos van quedando? Les recuerdo que la próxima semana no hay clase, tenemos pausa académica. Retomamos el 23, el lunes 23. Vamos a volver con otra unidad y con esto yo creo que ya vamos a ir cerrando para hacer el último foro de más. Y por favor, pónganse las pilas con el foro 3. Hasta el próximo viernes 20 de noviembre. Eso. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien más quisiera compartir? Dígame, Génesis. Creo que con respecto a la última pregunta que le hizo a mi compañera, de acorde a la ¿El aula inclusión, inclusiva? claro, Ya. ¿Qué creo criterios que, podríamos como incluir? comentaba, claro, Ya. como bien lo dijo al último, creo que podríamos encasillarlo o podríamos compartirlo en dos dominios, pero bajo mi perspectiva, cuando hablamos de inclusión, como lo comentaba delante, hablamos de una cultura en general. Entonces, Claro. creo que las aulas inclusivas o la inclusión en general debiesen estar presentes en los cuatro dominios. Y como comentaba delante Ignacio, me parece que fue, Sí, con Ignacio. respecto a la preparación de la enseñanza, creo que también es súper importante tener ese eje, esa visión de inclusión al momento de preparar mi enseñanza, porque yo siempre lo digo y lo conversamos harto con varias compañeras diferenciales, si los profes planificaran pensando en todos los estudiantes, si se pusieran ante todas las adversidades que pueden surgir en una clase, no debiésemos utilizar las adecuaciones curriculares. La adecuación curricular debiese ser la última instancia después de haber intentado todo para lograr que un estudiante acceda y también adquiera el aprendizaje. Entonces creo que si preparáramos la enseñanza pensando en todos los estudiantes, ni siquiera debiesen existir las adecuaciones curriculares, porque la planificación diversificada vendría a reemplazar y a eliminar todas las barreras para el aprendizaje que puedan surgir en todos los estudiantes, no solo en los que presentan necesidades educativas especiales, sino que en los estudiantes en general. Estoy de acuerdo con estas dos ideas fuerzas que usted tiene, Génesis, y yo le agradezco, de verdad. La primera, esto de incluir el aula en los cuatro dominios, es perfectamente posible, ¿ya? Y lo otro, reforzando lo que dice Ignacio, ¿no? O lo que dijo, en esta preparación, ¿cierto? En esta planificación, si todos los profesores colaboráramos, obviamente las condiciones serían muy distintas para todos, para los estudiantes, para los docentes. Pero creo que como sociedad todavía no estamos preparados. O sea, si esto no está en el currículum, en la malla, digamos, de los estudiantes de pedagogía, va a ser muy difícil. O sea, aquí yo siento que hay un tremendo peso que las educadoras diferenciales están tratando de empujar y remar a sus propios colegas, y aunque exista el DUA, ¿cierto? Creo que todavía hay un mensaje no muy bien decodificado, ya que es para todos los docentes. Le agradezco de verdad, Génesis, su aporte, porque han sido extraordinarios, de verdad. Lo dejamos hasta acá por hoy día. Que tengan una muy buena semana, que les vaya muy bien en las cátedras esta semana. Les enviaré los videos y por favor voy a subir las escasas notas que tengo del foro número 3, ¿ya? Así que tengan una muy buena noche y que les vaya muy bien en la semana. Nos vemos y gracias de verdad por las reflexiones de hoy. Cuídense mucho.
Bueno, profe, que esté bien, gracias Que por tengan todo. buenas noches. Chao, descanse. Chao, chao. Igualmente usted.